Hola, mi nombre es Manuel Ocampo y el día de hoy les voy a hablar sobre el test de la persona bajo la lluvia. El test de la persona bajo la lluvia es una prueba proyectiva. Se pretende que el sujeto impregne su propio estilo y forma de percibir su esquema corporal, dejando plasmada la huella de su vida interior. Esta prueba proyectiva tuvo inicio en el año de 1924. Fue aplicada en niños desde 6 años en forma individual y colectiva. En ese momento, el test se suministraba con instrucciones de aplicaciones diferentes a las que se indica hoy en día. A lo largo del tiempo ha tenido cambios que con fin de hacerlo más preciso con la recolección de su aplicación. Ahora hablaremos de su aplicación. Se aconseja el uso de papel liso, tamaño de 22 centímetros por 28 centímetros. En caso de utilizar otro tamaño, debe ser el mismo para todas las aplicaciones que realicemos, si es que se va a realizar en simultáneo. Se entrega el papel a lo largo. Si el sujeto cambia la posición, se deja que lo haga. Si el sujeto pregunta por características que debiera poner en el dibujo, se le aclara que es elección de él, ya que solo debemos dar la premisa de que dibuje una persona bajo la lluvia, con el fin que el test sea más efectivo. Se registra la actitud del entrevistado, los comentarios que realiza, si le toma muy poco o demasiado tiempo para llevar a cabo la consigna y todo dato que resulte llamativo. Además que es de suma importancia aclarar antes de la aplicación al sujeto que esta prueba no busca calificar sus habilidades artísticas. También es de suma importancia que el sujeto esté cómodo y tranquilo al momento de la aplicación de la prueba. Esto con el fin de que su inconsciente se manifieste con mayor facilidad y la veracidad del test sea efectiva. Ahora hablaré de la interpretación. Se busca obtener la imagen corporal del individuo bajo condiciones ambientales desagradables, en los que la lluvia represente el elemento perturbador. Resulta útil comparar con el dibujo de la figura humana, ya que nos permite comparar sus defensas frente a situaciones relajadas o de tensión. La persona bajo la lluvia agrega una situación de estrés en la que el individuo ya no logra mantener su fachada habitual. Resulta especialmente útil su comparación con los resultados recogidos en la aplicación de la técnica de Rothschild. Si el individuo voltea la hoja de forma horizontal o cualquiera contraria a la que se le dio inicialmente, esto nos quiere decir que rechaza órdenes, que tiene inadecuaciones conductuales específicamente, que es acaparante o evasivo. Seguimos con las dimensiones del dibujo. Si es un dibujo pequeño, esto nos puede indicar timidez, no reconocimiento, autodesvalorización, inseguridades, temores, retraimiento, sentimiento de inadecuación, sentimiento de inferioridad o dependiente. Transmite la sensación de encierro o incomodidad. También transmite sencillez, introversión, humildad, falta de vitalidad, avaricia, inadecuada percepción de sí mismo en general. Por el contrario, si es un dibujo grande, esto nos quiere decir que el sujeto tiene una necesidad de mostrarse, de ser reconocido, de ser tenido en cuenta. Ahora, si el dibujo es muy grande, esto nos indica controles internos deficientes, autorreaseguramiento o que está en un momento de fortaleza. También nos puede adecuar inadecuada percepción de sí mismo, ideaciones paranoides, de grandiosidad que incurren sentimientos de inadecuación, megalomanía, posible compensación de sentimientos de inseguridad. Ahora vamos a mirar si el dibujo es mediano.
Esto nos indica una persona ubicada en el espacio. ¿Qué es lo ideal? Seguiremos con los emplazamientos. Consideramos la hoja como un universo y analizamos cuánto espacio ocupa en este el sujeto y en qué lugar se ubica. Una persona con adecuado trato social, con orden en su desenvolvimiento cotidiano, no va a apoyar el dibujo en ninguna de los márgenes del papel. Aquella otra que expande su dibujo y ocupa la mayor parte de la hoja nos estará diciendo que le gusta llamar la atención y que tiende a acaparar todo el espacio posible. Con frecuencia se desubica en el trato personal e invaden espacios ajenos. Son personas manejadoras que lo quieren saber todo, que expresan una negación de la carencia y en muchas ocasiones se tratan de personas obesas. Ahora miraremos qué quiere decir si el sujeto ubica el dibujo posicionado hacia algún lado de las márgenes. En este caso, si el sujeto lo ubica hacia la margen derecha, representa el futuro, lo inconsciente, el padre o la autoridad, que es extravertido, con una inclinación hacia lo social, con mucha actividad, empuje, ambición, optimismo, por cierta excitación por la vida y euforia, de fácil comunicación con el otro y tiene confianza en el futuro, ya sea en proyectos o en lo que lee para este. También puede ser una persona impaciente y muy pasional. Por el contrario, si ubica el dibujo hacia la margen izquierda, representa el pasado, lo inconsciente y preconsciente, lo materno, lo primario. Nos puede decir que es una persona con introversión y tiende a encerrarse en sí mismo. Ahora, si el dibujo está más cerca a la margen superior, la ubicación en el tercio superior de la hoja nos puede indicar rasgos de personalidad eufórica, alegre, noble, espiritual y idealista. Las figuras o objetos ubicados tocando la margen superior, a veces con el dibujo incompleto, indican defensas pobres, comportamientos maníacos, rasgos psicóticos, reducción de ideas, de ideales, del mundo intelectual, del razonamiento. Ahora vamos a mirar qué pasa cuando el sujeto ubica el dibujo en la margen inferior. En el tercio inferior de la hoja se representan rasgos de personalidad apegados a lo concreto. Fuerte tendencia invasiva, falta de imaginación, que frena su crecimiento espiritual y psíquico. Las figuras ubicadas en este borde, a veces inconclusas, como si no hubiera alcanzado el espacio, indica pérdida de contacto con la realidad, hundimiento, una posible depresión. Por el contrario, si el sujeto lo indica en el centro de la hoja, esto nos puede dar indicaciones de que tiene un criterio ajustado a la realidad, equilibrio entre tendencias de introversión y extraversión, equilibrio, objetividad, control de sí mismo y reflexión. Ahora pasaremos a analizar los trazos con los que el sujeto recrea el dibujo. Si es una línea armónica, entera, firme, esto nos quiere decir que es una persona sana. Si es una línea, por el contrario, como entrecortada, puede indicar problemas respiratorios, estrés, necesidad de detenerse, analizar y analizar lo ya hecho. Si es una línea fragmentada o esbozada, esto nos puede indicar ansiedad, timidez, falta de confianza en sí mismo. En algunos casos representa enfermedad orgánica. Si es una línea recta,
definida pero algo tosca, esto nos indica tendencia agresiva. Si es una línea con ángulos anchos y picos, esto nos puede indicar agresividad, impaciencia, vitalidad, independencia, dureza, tenacidad, obstinación. Y las líneas con ángulos ya muy agudos nos pueden indicar excesiva reacción emocional. Y también nos puede indicar que es una persona, ¿cómo decirlo de una manera no tan ofensiva? Algo comunicativa con los demás, con las personas de su entorno. Ahora, las líneas circulares con adornos nos pueden indicar narcisismo. Las líneas curvas que se tienden a rectangulizar nos puede indicar que no se permiten las emociones, que el sujeto tiene un bloqueo afectivo o una supresión de afectos. Bueno, los dejo con mi compañera. Espero les haya servido y sea de utilidad esta información para ustedes. Hasta la próxima. Buenas, mi nombre es Adriana Catarina Claros y consiguiendo con el manual de la persona bajo la lluvia, continuamos con que también siguen unos pasos de la presión. Está la presión normal, que es cuando la persona es adaptada o es armonioso, constante. En la presión débil podemos encontrar que la persona presenta rapidez mental, es original, tiene intuición, pero también podemos notar que es poco constante, creativo, que trabaja con lentitud, tiene ansiedad, timidez, falta de sinceridad. En la presión fuerte podemos encontrar cuando la persona hace como una línea pesada o pigmentada, donde se muestra mucho apoyo en la hoja, dejando pues el relieve en la hoja. Esta persona presenta fuerza física, energía visual, seguridad, extroversión, pero también presenta ciertos grados de negativos como la agresividad, como falta de respeto, problemas de psicomotricidad, y bueno, es como rasgos psicopáticos y epilépticos. Existe la presión muy fuerte, que la presión muy fuerte es las personas que presentan como una mayor agresividad en solucionar sus problemas. También existe un determinado tiempo para esto y las personas, hay personas que tienen dificultad para comenzar con el dibujo, hay personas que tienen dificultad para concluir y entregar el dibujo, algunas tienen momentos de quietud, algunas son lentas, otras son muy rápidas, algunas siguen la secuencia, como por ejemplo tú le pides que dibujes y ellos empiezan desde el paraguas hacia los pies, y como hay otras que empiezan de los pies hacia el paraguas. Podemos mirar sus movimientos de rigidez, si tiene mucha creatividad en el dibujo o no. También podemos visualizar de qué manera lo hace, si lo hace hasta la derecha, hacia la izquierda, de frente, de perfil, o exhibiéndose, o podemos determinar su orientación sexual, como su actitud al enfrentar diferentes problemas o situaciones donde se encuentra. También encontramos unos sombreados. Esos sombreados pues es como la necesidad de controlar esa parte del cuerpo. Pues son como nuestros mecanismos de defensa.
como son pues la orientación de la persona, el repaso de las líneas, si hace tachaduras, líneas incompletas, sus detalles, accesorios, su vestimenta, como por ejemplo el reemplazo de otro objeto como el paraguas, su identidad sexual, como hablaba anteriormente, y la orientación hacia donde va la persona. Como decía, pues hay personas que se dibujan hacia la derecha, hacia la izquierda, de perfil, de frente, de espalda. También podemos encontrar que personas que se dibujan de vista hacia arriba, hacia abajo, de lejos, inclinadas, inconclusas, o diferentes posturas, sentado, parado, en cuclillas, acostado, arrodillado. También podemos encontrar que hacen unos borradores del dibujo, como por ejemplo hacer repaso de líneas, tachaduras, líneas incompletas, como decía anteriormente, la forma en que dibuja la lluvia, si la hace, pues si hace nubes, si es una lluvia torrencial, si es lluvia escasa, o si hace gotas como lágrimas, o si la hace sin lluvia, o lluvia en un solo lugar, o hace rayos o charcos, como charcos de aguas, o si hace objetos pues animados de adorno, como animales, árboles, plantas, si dibuja el sol o la lluvia. Y también existen unos criterios de vestimenta, como sus bolsillos, sus botones, como si dibuja sus zapatos, si son botas, tacones, zapato cerrado, zapato abierto, zapato alto, zapato bajo, sus transparencias, o sin ropa, o con corbata, si son zapatos de punta, de tacón, como decía anteriormente, si son cubiertos, si su forma de paraguas es hacia la derecha o hacia la izquierda, o cubriendo a la persona. También podemos encontrar si se hace de una forma territorial, quiere decir si se hace una forma en donde él se ve plasmado, si está pleno, si le hace un suelo, o si realmente está viviendo en una fantasía. También podemos pues visualizar en este manual de la personalidad bajo la lluvia muchos términos que nos ayudan a la utilización pues de determinar el comportamiento de una persona. Digamos que esto se hace con el criterio o con el propósito de averiguar o dar solución a problemas que tenga la persona, ayudar a mejorar esas concordancias que hay. También podemos mirar sus partes del cuerpo, si son grandes, si son proporcionadas al tamaño en que se dibuja, como su cara, sus ojos, sus pupilas, si se hace sus ojos muy marcados, sus ojos viscos, sus ojos cerrados, con puntos, si lo hace con pestañas, si lo hace con cejas, si lo hace con su boca abierta, con su boca cerrada, si se hace sus labios marcados, pintados, si se hace sus dientes, su nariz, sus orejas, su mentón, su cuello. Puede hacerse su cuello corto, su cuello largo, su cabello, bueno, sus diferentes tipos del cuerpo. También podemos hablar de
de que también se hacen, de alguna forma, hay personas que se hacen desnudas o se hacen bajo la ducha o, también se pueden hacer personajes como de tipo robot, dibujo de payaso o de personas de una historieta o de estatura baja, de estatura alta. Las expresiones de conflicto en el dibujo pues son la neurosis fóbica, la neurosis histérica, la obsesiva, la depresión, la melancolía, lo psicótico, la psicosis maníaca depresiva, el paranoide, las enfermedades psicosomáticas, la epilepsia o el alcoholismo. Se pueden determinar como, esas expresiones se pueden determinar como para hallar un conflicto dentro del dibujo, como decía anteriormente. También podemos encontrar dentro del manual de la persona bajo la lluvia sus defensas, como decía, sus defensas maníacas, que son como sus detalles innecesarios, y para esto pues se hacen unas historias clínicas pues que nos ayudan a determinar cómo la persona vive su día a día, cómo es su comportamiento, cómo se enfrenta a la vida, sus diferentes manías, costumbres. Y bueno, para concluir, pues esto era un poquito de lo que queríamos hablar junto con mi compañero Camilo. Y nosotros trabajamos sobre el manual de la personalidad bajo la lluvia, de la persona bajo la lluvia, perdón. Y pues eso fue como un abrebocas de lo que se puede visualizar bajo este manual. Realmente hay mucha información sobre esto, pero bueno, lo importante fue retroalimentar y dar a conocer para qué sirve.